Primicia Programa La Noche. Pero en vista de no tener ningún resultado, es que nosotros ya como familia nos atrevemos a exponer ya al público de que mi esposo es un ecuatoriano más, que está secuestrado. En momentos en que crece la incertidumbre y la indignación ante el secuestro de 3 periodistas del diario El Comercio, revelamos la existencia de un nuevo plagio que fue cometido por organizaciones criminales colombianas en Ecuador. Sí, yo sé que las circunstancias no son las mismas, ¿no? Los periodistas es un secuestro político, lo de mi esposo es un secuestro extorsivo, pero ¿por qué ahora que están pidiendo la liberación de los 3 periodistas se incluye también el nombre de mi esposo? ¿Por qué no son 3, son 4? Al mismo tiempo, en Arauca, departamento ubicado al oriente en la frontera de Colombia con Venezuela, el grupo terrorista ELN confirmó que tenía en su poder al gerente de la empresa municipal de servicios públicos, José Leonardo Ataya, y al ingeniero contratista de Ecopetrol, Rafael Andrés Riaño. Hay 2 retenciones, nosotros no la hemos negado, porque es que nosotros nunca hemos renunciado a las retenciones económicas. Nosotros somos una organización revolucionaria, insurgente, por lo cual nosotros tenemos el derecho a las retenciones económicas y políticas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Desde Ibarra, Ecuador, y tras 5 años de vivir una tragedia en silencio, Yolanda Huitrón denuncia públicamente el secuestro de su esposo, Marcelo Muñoz. La analista y periodista del diario El Mundo de España, Salud Hernández, y el experto en estrategia y seguridad, el coronel en retiro Luis Alberto Villamarín, analizan la situación de seguridad que enfrentan las fronteras de Colombia con Ecuador y con Venezuela, donde en menos de 2 semanas, disidencias de las FARC, guerrilleros del ELN y organizaciones criminales han ejecutado una serie de actos terroristas que generan tensión y zozobra en la región. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el nuevo caso que revela en primicia el programa La Noche y que deja de manifiesto que no son 3, sino 4 el número de secuestrados que están en poder de grupos criminales colombianos que operan en la frontera entre Colombia y Ecuador. La noticia, la preocupación y la incertidumbre crecen. Es incierto el paradero de los 3 periodistas del diario El Comercio que ya completan 11 días en poder de las denominadas disidencias de las FARC. El punto clave de esta noticia. A esta tragedia ahora se suma el plagio de Marcelo Muñoz. Su esposa, luego de 5 años del secuestro, rompe su silencio y por primera vez denuncia públicamente que pese a que pagó una millonaria cifra de dinero por su rescate, los secuestradores nunca liberaron a su marido. Hoy, ella pide al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que intervenga para lograr no solo la libertad de los 3 periodistas, sino también la libertad de Marcelo Muñoz. Ese es el mensaje que al unísono cientos de ecuatorianos han exigido durante los últimos 11 días. Libertad de las cadenas, de los candados, libertad del secuestro. Son imágenes que hoy le duelen a Ecuador, pero que por años padecieron y padecen colombianos víctimas de esta repudiable práctica de chantaje. Esperar a ver, ya lo único que resta es esperar a ver hasta cuándo se soluciona esta situación. Hoy Ecuador insiste en que faltan 3, el camarógrafo Paul Rivas de 45 años, el conductor Efraín Segarra de 60 años y él, Javier Ortega, el joven periodista del diario El Comercio que con voz entrecortada y muy seguramente amedrentado por los fusiles de sus captores, es quien habla en esta prueba de supervivencia. Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. Los 3 están en poder del grupo disidente de las FARC, ahora denominado Grupo Armado Residual Oliver Sinisterra, bajo el mando de alias Guacho. A los familiares también les pedimos que no desmayen, que sigan luchando y que sigan mostrando su respaldo a través de los plantones y de las exigencias al gobierno del presidente Lenín Moreno. Lo único que piden
el Frente Oliver Sinistierra es el intercambio de detenidos, nada más. Detrás de ellos hay 3 madres, 3 esposas, quienes nunca pensaron que el secuestro tocaría las puertas de sus hogares y sienten como si fuera propio el flagelo del cautiverio. Pero esta incertidumbre no es propia de estas mujeres porque no son 3, son 4 los que faltan. El programa La Noche ha seguido de cerca el caso de Marcelo Muñoz, otro ciudadano ecuatoriano quien desde hace 5 años fue secuestrado, al parecer por una organización criminal que opera en Colombia, y hasta el momento poco o nada se sabe sobre su paradero. Los hechos ocurrieron el 1 de junio del 2013, cuando un grupo de desconocidos abordó a Marcelo y a su esposa Yolanda Buitrón en una vía de la población de Ibarra, en Ecuador. Ella fue dejada en libertad y desde entonces no ha parado de buscar respuestas sobre dónde tienen a su esposo. Sostuvo reuniones con el expresidente Rafael Correa y también con el arzobispo de Cali, Colombia, Darío de Jesús Monsalve. Sin embargo, aún no hay pistas que le permitan establecer el paradero de Marcelo. Han sido verdaderas horas de ansiedad, esperando noticias de las autoridades de ambos países, quienes señalan que Marcelo Muñoz estaría en manos de un grupo ilegal colombiano. Vamos inmediatamente a Ibarra, Ecuador. Hoy está con nosotros Yolanda Buitrón de Muñoz. Ella es la esposa de Marcelo Muñoz, este ecuatoriano que fue secuestrado hace 5 años. Y esta mujer hoy aquí en el programa La Noche romperá su silencio. Había querido mantener en su privacidad el dolor, la tragedia que está enfrentando su familia, con el objetivo de que en algún momento esos criminales liberaran a su esposo. Pasaron 5 años y no ha pasado nada. Y en ese momento, cuando todo Ecuador y todo el continente americano pide la libertad de los 3 periodistas del diario El Comercio, ella consideró oportuno romper ese silencio y pedirle al gobierno que también medie e intervenga para que le digan qué pasó con Marcelo, con su esposo. Buenas noches, señora Yolanda, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson, muchas gracias por este espacio que me han dado para hacer público el caso de mi esposo, que ya se encuentra secuestrado desde el 1 de junio del 2013, ya van a ser 5 años que no sabemos nada, no sabemos el paradero de él. Doña Yolanda, el dolor que usted sufre se ve en sus ojos. Nuestros televidentes la están viendo en este momento y ven a una esposa, una mamá que está sufriendo por ese ser querido que hace 5 años fue secuestrado. Me gustaría que usted nos explicara en este momento en qué circunstancias fue secuestrado su esposo. Bueno, nosotros acostumbramos a salir a caminar en el lago Yaguarcocha todos los sábados. Ahí tiene una casita de campo mis suegros y después del caminar pasamos allá y ahí estábamos con ellos cuando 5 sujetos, incluida una mujer, entraron a la casa armados con fusiles, con pistolas y nos amedrentaron y nos amenazaron. Y bajo amenazas, diciendo que le tenían secuestrada a una de mis hijas, nos dijeron que colaboremos, que colaboremos. A mis suegros les dejaron amordazados y nos llevaron en la camioneta rumbo al norte de mi ciudad, más a la frontera con Colombia. Exactamente, ¿qué le dijeron los secuestradores? ¿Ellos qué acento tenían? ¿Eran ecuatorianos, colombianos? ¿Cómo se identificaron ellos? Ellos se identificaron que eran de un grupo subversivo de Colombia. Todos tenían acento colombiano. Doña Yolanda, después de ese tiempo, ¿cuánto tiempo la tuvieron a usted privada de la libertad? ¿Y en qué condiciones logra salir usted de ese cautiverio? Porque tengo entendido que su esposo fue el que siguió secuestrado. Sí, a mí me tuvieron 17 días viviendo en la montaña en condiciones infrahumanas. El día nos hacían caminar y en la noche nos hacían dormir en unos cambuches que armaban
improvisaban esta gente. A los 17 días que se llegó a un acuerdo económico, me liberaron con la condición de que yo venga acá a mi casa a buscar el dinero para cumplirles. Pero ese dinero era imposible de conseguir. Y luego hubo una negociación de 6 meses que peleamos mucho para que nos rebaje y poder conseguir ese dinero. Este dinero lo conseguimos con la ayuda de la familia, vendiendo muchas cosas, deshaciéndonos de muchas cosas. Mis suegros también hicieron todo lo que pudieron, vendieron propiedades y descumplimos, nosotros cumplimos, pero ellos nunca nos cumplieron. Lo que después que ya pagamos, nos pidieron más dinero. Doña Yolanda, usted estuvo más de 2 semanas en poder de este grupo criminal. Durante ese tiempo, ¿usted logró corroborar que se trataba de un grupo guerrillero? ¿Qué logró establecer durante ese tiempo que la tuvieron a usted privada de la libertad? No, nunca confirmaron de que eran de algún grupo con nombre, solamente nos dijeron que era un grupo subversivo de Colombia, nada más. ¿Cuánto dinero tuvieron que pagar usted y su familia por la liberación de su esposo, una liberación que nunca se dio? Una cantidad muy alta que logramos conseguir a través de tanto sacrificio y de la ayuda de la familia. ¿En qué condiciones entregaron ustedes ese dinero? Ese dinero se fue a entregar a Colombia, más o menos en el sector de la Florida, en el departamento de Nariño. ¿Y después de eso usted recibió algún tipo de prueba de supervivencia? Me gustaría saber cómo era la comunicación con los secuestradores. ¿Ellos en algún momento la pusieron, por ejemplo, en contacto al teléfono para que usted hablara con su esposo, con Marcelo Muñoz? En los 6 meses que hubo la negociación, mandaron 5 pruebas de vida y la última que nos enviaron fue le hicieron hablar a él y él lo que pedía es que cumplamos. Entonces nosotros le dijimos que nosotros ya teníamos el dinero y que íbamos a cumplir y que resista y que sea fuerte, que su familia aquí le está esperando. Señora Yolanda, las autoridades ecuatorianas, ¿en qué momento se enteran del secuestro de su esposo? ¿Ustedes cuándo le informan a los militares que estaban siendo extorsionados y que estaban viviendo en silencio esa tragedia? Las autoridades supieron desde un principio porque la UNACE estaba a cargo de las investigaciones. Lo único que dijeron era que ya se salía del control de ellos porque a mi esposo lo tenían en Colombia. El expresidente Correa sabía del secuestro de mi esposo porque la familia hicimos un acercamiento con él y él nos ofreció ayuda. El ministro del Interior en ese tiempo, José Serrano, también sabía del problema. Todos ofrecieron ayuda, pero nunca se concretó en nada. Y es el momento que no han dado ninguna respuesta. Doña Yolanda, ¿en algún momento en esa frontera donde hay presencia de grupos criminales, ellos volvieron a buscarla, volvieron a llamarla luego de estos 6 meses o sencillamente recibieron ese dinero y se perdieron? Después de los 6 meses que recibieron ya el dinero, volvieron a llamar a los 4 meses. La última llamada fue en noviembre del 2014 a exigir más dinero. Yo les había dicho que si ellos exigían más dinero, que me demuestren que mi esposo estaba vivo y que me manden una prueba de supervivencia, pero nunca me enviaron nada y no volvieron a llamar nunca más. Una tragedia, señora Yolanda. Luego de 5 años, ¿por qué usted decide precisamente en este momento, aquí en el programa La Noche, por qué decide, por qué razón rompe ese silencio y contarle al mundo esa tragedia que ha vivido en silencio? Porque
Nos pidieron que se mantenga con mucha discreción, que estos casos se manejaban así, con discreción y confiando en las autoridades, en el gobierno, de que nos estaban ayudando, pero ahora nos damos cuenta de que ya van a ser 5 años y no tenemos resultados. Es por eso que hemos decidido salir a la lucha, a igual que los 3 periodistas. Mi esposo también es otro ecuatoriano más que se encuentra en cautiverio. Entonces, por eso es que les pido a las autoridades, al presidente Lenín Moreno, se apiade de mi familia y exija, así como están exigiendo la liberación de los 3 periodistas, la liberación de mi esposo. Nosotros somos conscientes de que el caso no es el mismo. El caso de los periodistas es un secuestro político, el caso de mi esposo es un secuestro extorsivo, pero somos ecuatorianos, a la final somos ecuatorianos y mi esposo también es un ciudadano ecuatoriano más. Doña Yolanda, definitivamente nos conmueve su denuncia y realmente esperamos que reciba algún tipo de respuesta. Ustedes han hecho una serie de vigilias en los últimos días. Me gustaría saber si ya recibieron algún tipo de respuesta por parte del presidente Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. Sabemos que los periodistas están mediando, pero hasta ahora el gobierno no se ha comunicado con nosotros. Estamos a la espera de que se conmuevan y ya es hora de que nos tomen en cuenta nosotros también. Hoy día se va a hacer una vigilia con toda la familia, los amigos, los allegados. Ojalá que autoridades también nos acompañen para hacer el pedido justo, porque es un ciudadano ecuatoriano. Nosotros, mi familia se solidariza con los periodistas y las familias de los periodistas, porque solo el que vive en carne propia sabe el dolor y sufrimiento y la angustia que se vive. Los días, las noches pasan y sin tener ninguna respuesta. Ya es hora, señores del gobierno, que hagan también algo por mi esposo. Señora Yolanda, si él la está escuchando a usted en este momento en los micrófonos del programa La Noche, ¿qué quisiera decirle para que aguante, para que soporte, para que no se deje vencer ante el dolor que debe representar estar privado de la libertad durante tanto tiempo? Han pasado ya 5 años. Que resista, que sea fuerte, que nosotros nunca hemos perdido la fe. No vamos a perder esa esperanza de que algún rato le veamos por esta puerta entrar. Porque aquí la familia, sus hijos, su padre, sus hermanos, toda la familia estamos esperándole y lo queremos mucho y queremos que ya se acabe este sufrimiento, este dolor. ¿Y qué le dice a los secuestradores, doña Yolanda? Que sean humanos, que nos devuelvan, que Dios es grande y tenemos esa fe, esa esperanza de que ellos se van, les va a mover el corazón y nos van a hacer saber qué pasó de mi esposo. Pues señora Yolanda, para nosotros ha sido impactante escuchar su testimonio. Agradecemos que lo haga ante las cámaras del programa La Noche. Esperamos que las autoridades ecuatorianas y las autoridades colombianas escuchen ese clamor que usted ha emitido acá en esta entrevista. Toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico de NTN 24, de Noticias RCN, en cabeza de nuestra directora Claudia Gurizati, de todos los reporteros que hacemos parte de esta redacción para lograr la liberación de su esposo. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos esa cobertura para expresar el dolor, el sufrimiento de esta familia que ya ha vivido casi 5 años con este dolor, este sufrimiento, esta incertidumbre.